Los escritores del grupo Letras de Inspiración hemos creado una historia como parte de un taller de escritura experimental, donde variadas formas del arte literario se mezclan entre sí: historia, policíaco, novela romántica, misterio, ficción y algo más. Siendo la primera vez que se reúnen escritores de diferentes géneros, notaremos algunos cambios bruscos, pero es lo normal en esta clase de talleres. Es un proyecto piloto con miras a afrontar nuevos retos, como imaginarnos al lector leyendo más de una decena de cuentos creados a partir de una fotografía o de cualquier otro tema en particular. Así pues, mis queridos amigos, les dejamos en forma de audio esta irreverente y pequeña prueba al unir 12 mentes geniales en un intento de hilar una historia basada en una simple fotografía, la del zapato abandonado, porque no estamos solos y unidos logramos más. Sábado 10 de la mañana. El silencio abrumador me despierta. Arrastro mi zapatilla hasta la ventana y miro hacia la calle. Está vacía, no había ni un alma viviente. El día estaba soleado, incluso me arriesgo a decir que había buena temperatura. ¿Cómo puede la calle estar tan vacía? Un poco más tarde volví a la ventana. El día seguía soleado y el silencio aterrador permanecía en las calles. Fue en ese momento que sentí que algo sucedía. Miré el parque que estaba debajo de mi edificio. Tampoco había nadie, solo un zapato masculino, arrojado en medio de la hierba. Parecía un buen zapato. Fui a mi habitación, cogí el binóculo con la intención de mirar este zapato. Era un modelo italiano de la marca Testoni Versace. Solo le faltaban los cordones. Estaba en perfecto estado y trabajo como diseñadora de este accesorio. Me considero una experta en este campo y sé que este es uno de los más caros del mundo y nadie estaría dispuesto a dejarlo ahí, tirado, a menos que le pasara algo a la persona que lo perdió. ¿Qué le pasó al dueño? ¿Por qué está este zapato ahí? Casi como dando volteretas en el aire, bajaron 2 ardillas del árbol, con sus colas gruesas y rojas, del color del fuego. Al descubrirlas, corrió detrás de ellas un gran danés, color chocolate, y su pelaje se hacía gris con los reflejos del sol. Desde la esquina del parque asomó una mujer, muy atractiva, de fina figura. Su largo cabello plateado, peinado como al descuido, se movía de un lado al otro por el trote que traía. Miraba de derecha a izquierda, como buscando algo. De pronto, como atraída por un imán, se dirigió directamente al gran cerezo en flor que estaba al otro lado de los balancines. Un cerezo como esos que están a los lados de la Catedral de San Pablo en Londres. Se inclinó para recoger algo. ¡Oh! Era el zapato que yo había descubierto al asomarme a la ventana en la mañana. Lo tomó con sus 2 manos, pero no parecía contenta. Se inclinó más para seguir buscando. Pensé que a lo mejor buscaba la pareja del zapato, y así arrodillada y casi a gatas siguió buscando. Le dio la vuelta completa al cerezo, y al cabo de unos minutos se puso en pie. Sacudió las perneras de su pantalón rojo, que combinaba a la perfección con una chaquetilla de punto negro. Con las manos en la cadera, imitando una dama juana, daba cabeceaditas de incredulidad, con gesto interrogante, como recordando un suceso. Pero se fue de nuevo por el mismo lugar por donde había llegado, con su cabeza gacha, con el zapato en la mano derecha y la agujeta colgando del dedo anular de su mano izquierda. No podía dar crédito a mis ojos. Esa mujer vestida de negro y rojo, de figura fina, tirando a flaca, tenía algo inusual en sus movimientos. Quizá fuera el pelo tan blanco, largo y brillante, o la forma en que se tiró a la hierba a buscar ¿qué? Fue una escena insólita que agudizó mi curiosidad. Además, ¿por qué se llevó el zapato? ¿Tendría ella el hermano de ese zapato? La curiosidad pudo más y decidí bajar al jardín para ver si encontraba alguna respuesta. Mis pisadas sonaban como si fuera un elefante quien caminara por esa calle desértica, de un silencio sepulcral.
Suerte del sol, que brillaba rabiosamente. Si no, creo que ni me habría atrevido a seguir. Notaba una sensación de miedo, incluso de terror, pero no sabía por qué. Llegué al lugar donde había estado el zapato y las 2 ardillas rojas me salieron al paso. Se plantaron delante de mí, dando grititos. Me arrodillé en la hierba, como había visto hacer a la mujer de rojo y negro, y entonces me di cuenta de que alrededor de donde había estado el zapato se notaban zonas de hierba más plana, incluso diría que más oscura. Eran 5 parches, o círculos, ordenados como un pentágono. En el centro, donde supuse que había estado el zapato, la hierba estaba como chamuscada. Entré en el pentágono y me agaché a tocar esa hierba y noté que estaba caliente. ¿Qué había pasado aquí? Traté de recordar si había oído algo extraño por la noche. ¿Algo extraño? ¿Cómo qué? Me pregunté, acelerada, sin poder dejar de darle vueltas a la cabeza. El corazón latiéndome a 1000, la enfebrecida imaginación desbocada, como al trote. ¡Nah! Descarté casi vehemente. Solo la inteligencia se examina a sí misma. Cerré, dando carpetazo a tales conspiranoias y pérdidas de tiempo infructuosas. El pensamiento es el corcel, la razón el jinete, que así me aleccionó siempre mi abuelo, que Dios lo tenga en su gloria. Inevitable, una lágrima echó a rodar por mis mejillas. Le echaba tantísimo de menos. Oh, aquellas tardes al cobijo de los campos castellano-manchegos. Sacando fuerzas de flaqueza, me armé de un valor que me hallaba lejos de sentir. Encontraría aquel zapato. Cenicienta, a sus 43 años, se había cansado de serlo. Con él, italiano, francés, alemán, británico, español, daba igual, ahora lo sabía. Con él y con su par, encontraría a mi príncipe azul. Así tuviese que patearme cuarto y mitad de Viena. Pero muy a pesar de mis deseos y sueños románticos por encontrar el amor de mi vida, lo realmente cierto y lógico era la razón por la que aquella mujer se había llevado el condenado zapato, un objeto que no tendría por qué estar ahí. Fue aclarado tiempo después al enterarnos que pertenecía a su recordado esposo. Él había muerto hace 15 años aproximadamente, así que su reacción fue de asombro, terror. Lo había reconocido claramente, pues llevaba las iniciales de su nombre. Solía hacerlo con todos sus zapatos, una loca tradición familiar que ella jamás cuestionó. Su corazón latía tan fuertemente que sintió desfallecer y se preguntaba, ¿pero cómo? Martín llevaba puesto ese par de zapatos el día en que un disparo terminó con su vida. Es más, nunca apareció. El cadáver fue encontrado solo con el derecho. La policía argumentó que como fue encontrado mojado y lleno de lodo, tal vez le hubiesen lanzado al río y fuera esa la razón por la que jamás le hallaron. Pero eso pasó hace mucho tiempo. Ella intuía que alguien quería que llegara hasta ahí. Fueron muy precisas las indicaciones que recibió de un parque cercano a su lugar de trabajo y que lo recogiese. Realmente Alberta desconocía que la vida le tenía preparada una cita con el pasado y que era su responsabilidad llegar hasta el fondo de todo. Apretó fuertemente el acelerador de su automóvil y se dirigió al lugar donde los recuerdos afloraban, de otra vida, de otro tiempo, de otro amor. Esperaba encontrar, no sabía bien qué, una indicación, una intuición, una pista, un mensaje, algo que le permitiera desentrañar lo sucedido. Sentada en la que fue la butaca preferida de su marido, recordó y analizó cada momento de aquel fatídico día. Cómo Martín le sonreía mientras ella le preparaba el café, cómo le indicaba que fuera hacia él. La cogía por la cintura y le indicaba con su mirada lo que de verdad le apetecía. Y ella, dulce y con amor, accedía, con las mejillas ruborizadas y ya de rodillas, el pelo cubriéndole la cara. Se esmeraba por darle placer a su hombre. Más tarde, Martín salió de la casa, impecablemente vestido, como cada noche, puntualmente a las 8. Desconocía dónde iba. Tampoco le importaba. Para ella suponía una liberación. Ya no podía soportar más. Le había preparado su café en su taza favorita, su plato a juego, la cucharilla grabada con su nombre, con el justo azúcar a su gusto. Y estaba colocándolo todo cuidadosamente en la bandeja de plata, cuando le descubrió observándola, con esa mirada sucia y lasciva,
Con la mano le ordenó que se acercara y una vez allí la forzó a arrodillarse. Optó porque su pelo cubriera las lágrimas que rodaban por sus mejillas rojas de rabia, asco y frustración, e hizo lo que la obligaba a hacer. Le hubiera gustado matarlo. Lo hubiera hecho. Después de 15 años, sentada en la butaca, se preguntaba: ¿quién más conocía mi macabro plan? ¿Quién me torturaba? En los últimos 3 meses sentí enloquecer. Temía seguir recibiendo pistas incomprensibles. ¿Qué eran esas voces que en sueños me atormentaban? ¿Por qué ahora, después de tantos años? Un pentágono, en el mismo lugar donde nos conocimos. Nadie más que él conocía el lugar donde enterramos la llave. Nadie, por Dios. En el piso frente al parque. Permanecí toda la tarde en el balcón, en la soledad de una cuarentena que me estaba comenzando a pasar factura. Volqué las imágenes tomadas en el ordenador. Observaba a esa extraña mujer. Amplié la imagen del zapato y la puse de fondo de pantalla, mientras hojeaba una vez más el informe, una carpeta con el escudo de Viena y un título medio borroso: Martín Ríos y Alberta Fonseca. El inspector de policía me envió el expediente del caso. El señor Antúnez es un buen amigo de la familia y el caso ya estaba archivado. Llevo 5 años colaborando con su comisaría de forma extraoficial. Oficialmente soy una prestigiosa diseñadora de calzado. Mi nombre se ha convertido en una gran marca, Manuela. Su jefe, el comisario Montaner, nunca se atrevió a desvelar que contrataba los servicios de una vidente para resolver los casos más siniestros. No era la primera vez que mis sensaciones me llevaban por una montaña rusa. Sabía que tenía que conectar todas las escenas y sentimientos que me embargaban. Mi instinto me decía que estaba ante un crimen pasional. La imagen de la Cenicienta, la maldad que sufría en el cuento, sé que significa algo. El miedo que sentí el primer día, las lágrimas que me brotaron añorando recuerdos de mi infancia, la necesidad de liberarme de esa mezcla de odio y amor no correspondido. Pero lo más extraño no eran todos estos datos, en principio inconexos, como siempre ocurre. Lo que más me perturbaba era esa forma geométrica perfecta, sobre hierba oscurecida y caliente, mancillada pero no cortada. ¿Cómo se puede hacer algo así? De hecho, un pentágono formado por 5 círculos unidos a unas ardillas rojas y un gran can encerraba un tétrico mensaje de ultratumba. Pentarrocán, Pentarrocán, oh gran señor de las tinieblas, vuelve, regresa a este valle de lágrimas. Así decía el manuscrito antiguo de alquimia tan manoseado, mi mayor tesoro y herencia de mi abuelo. Dicha invocación nunca la había estudiado. Se corresponde con un ritual para reunir a las almas que no han ascendido al otro plano, esa dimensión espaciotemporal por la que navego en mis ensoñaciones. De manera automática cogí el teléfono y al otro lado contestó el familiar tono cansado. Antúnez, dígame. Soy Manuela. En la pausa de unos segundos podía ver su gesto aburrido, como si lo tuviera delante. Señora Manuela, ¿qué se le ofrece? Tengo nuevas pistas sobre el caso del señor Martín. No me venga ahora con esa, sabe de sobras que ese caso está cerrado. De golpe me cayeron encima todos los meses de insomnio y ansiedad por saber que el caso no había sido resuelto. Antúnez era un hombre pragmático y no estaba de acuerdo con mi colaboración en los asuntos de la policía. Escúcheme, por favor. En su interior sabe que este caso no ha sido resuelto. El silencio reinó al otro lado del teléfono, por lo que seguía hablando. La pista sobre la famosa secta Pentarrocán y que usted desechó sin más miramientos era la correcta. Está bien, es muy tarde y llevo encima muchas horas de trabajo. Colgó sin más explicaciones. Antes de conciliar el sueño, oí el timbre de mensaje entrante. Soy Antúnez, repasé mis notas, investigaré esta pista extraoficialmente, ya la avisaré. Parco en palabras, como siempre. Pensé, conociendo que en el fondo de su alma el inspector tampoco había quedado tranquilo con el cierre del caso, y que no lo molestara hasta que él decidiera ponerse en contacto conmigo. Caí en sueño profundo y entré en trance. Una nueva visión.
Martín me advertía que aquella llave que ambos conocíamos albergaba un secreto siniestro del cual no estaba enterada, y estaba a punto de ser descubierta por los Pentarrocat. Tristemente me confesó que él era uno de ellos. Tomaron su zapato el día del asesinato, minutos antes de que llegase la policía. Sabían claramente que el calzado de una persona suele mostrar sus últimas pisadas por medio de un ritual de invocación. Desperté un poco alterada, me dirigí a la cocina por un vaso con agua y ahí, con más calma, analicé profundamente la visión que acababa de tener. Claramente mi amigo Martín, mi compañero de investigación, jugaba a dos bandos. Y me pregunté, ¿cómo pudo llegar a ser parte de la secta Los Pentarrocat? ¿Cómo no pude verlo? Por eso era que lo buscaban con tanta desesperación. Pero si ellos no lo mataron, ¿quién pudo hacerlo? Eran tantos interrogantes y tan pocas respuestas. Tenía que buscar algo que me conectara con el caso. Por eso decidí volver nuevamente al lugar de cada pista y poder concatenarlo todo. Me inquietó que aunque vimos el cuerpo de Martín, sin embargo, era él quien me generaba señales una y otra vez, sobre todo en momentos en que me creía perdida. Estaba viendo las huellas dejadas en la hierba. Parecían producto de un algoritmo matemático. A pesar de haber pasado tanto tiempo, se mantenían intactas. El sol era inclemente, el sudor corría por todo mi cuerpo. Tenía una sed poco usual. A lo lejos divisé el bar de aquel argentino amable que conocí cuando iniciaba la investigación. Al llegar al establecimiento, el hombre me saludó con su inconfundible acento. Pedí una cerveza y por empezar una conversación le indagué por aquellas marcas inusuales tatuadas en el pasto. Son extrañas, ¿cierto? Me dijo antes de relatarme algo que me sorprendió. Me contó que todos los días, precisamente como a esta hora, venía un hombre al que llamaban el Fofea, quien desde el día de la muerte de Martín parecía haber perdido la razón. Divagaba sobre una nave de la que descendían un perro y unas ardillas y que hablaban en un idioma extraño con un hombre que tenía las características de Martín. De pronto interrumpió su historia y me dijo, acaba de llegar. En ese preciso instante entraron en el local aquel hombre. Se dirigió de inmediato a la barra. Vestía una larga gabardina, que le daba un aspecto bastante misterioso. Alzando la voz, habló a todos los allí presentes. Que nadie se mueva. Mi nombre es Fernando Ortiz y soy agente de la Fundación Exterior Asociada. Mientras pronunciaba esas intrigantes palabras, mostraba una placa metálica con un brillo especial que dejó deslumbrado a todos los que allí se encontraban. Queda terminantemente prohibido salir del local. Ha llegado el momento. Hoy todo va a cambiar para todos ustedes. Cuando den las 12 del mediodía tiene previsto su llegada a este planeta en la nave madre, y esta vez es para quedarse. Desde la puerta de entrada se escuchó un grito, precedido de un disparo. Un cuerpo cayó al suelo, dejando un reguero de sangre al intentar salir arrastrándose, sin conseguirlo. Les dije que no se movieran. ¿Alguno más quiere hacerse el valiente? Sin inmutarse Fernando. El tic-tac del segundero marcó inexorable las 12 del mediodía. Allí no sucedía nada nuevo. Alguien apagó la luz y con destreza 2 hombres le quitaron el arma. El Fofea había perdido la cabeza o vete tú a saber, con las cosas que suceden y no sabemos. Repasando todo lo ocurrido en estos días, solo había una solución que daba claridad a mi mente. Martín estaba muerto, eso estaba claro. Los mensajes que yo recibía eran enviados desde el otro lado. Él estaba implicado en algo más que yo desconocía. No tenía una doble vida, sino 3. Su esposa, yo y la secta. Teníamos alquilado un pequeño estudio donde nos encontrábamos a escondidas. Las llaves las guardábamos enfrente de mi casa, románticamente en el parque donde nos conocimos, a través de los perros, en un hueco del cerezo. Mi sensación de náusea tras la escena del Fofea en el bar volvía y se apoderaba de mí una nueva visión que me aclaraba acontecimientos. Él tenía un acuerdo con sus supuestos colegas para robarme el manuscrito y hacer un mal uso de él.
Martín trataba con ello de investigar qué pretendían hacer, sin mantenerme informada a mí para protegerme. Intentaban captar almas perdidas a través de la plataforma pentagonal que construyeron a partir de mi manual de invocación. Pentarrocan no era otra cosa que una secta absurda donde creían en los poderes del mal. Lo que sucedió aquella noche se trataba de un experimento macabro. Engañaron para ello a un pobre hombre que casi siempre estaba ebrio, el Fofea, para probar su plataforma de transformación de almas en el más allá como adeptos al mal. Creyendo ver buenos resultados en los muertos, querían probar con los vivos. El Fofea era el indicado, un hombre sin familia, sin patria, nadie le echaría en falta si moría, y si lo lograban sería un buen iniciado. Sin embargo, Martín no quería poner en riesgo la vida de ese pobre diablo, y ejecutó mal las órdenes, quedando él achicharrado. Le llevaron al río y antes de hundirlo le pegaron un tiro y le quitaron un zapato algo chamuscado como prueba para futuras maniobras. Martín quedó muerto en tierra de nadie e ir hacia la luz era impensable, si no era con la ayuda de alguien que la amara de verdad. El zapato, las señales, el lugar donde lo dejaron, el calor en el suelo, todo ello había sido un plan de la secta para ponernos nerviosas a ambas mujeres, enfrentarnos y de ese modo observar nuestros movimientos. Los animales simplemente se habían sentido atraídos por el calor del suelo y el zapato. Martín intentaba llamar mi atención con sus visiones. Comprendí que él había descubierto por fin que Alberta le odiaba y que sus únicas esperanzas estaban puestas en mí. La secta Pentarrocan estaba a punto de descubrir que Martín no era más que un infiltrado, y esto me ponía en peligro a mí, porque sabían de nuestra relación, quizá también de nuestras intenciones, de las cuales estaba totalmente arrepentida. Alberta para mí era una persona respetable, y sobre todo porque Martín podía haberme contado los secretos que le habían confiado. Anochecía y debía darme prisa en responder de una manera juiciosa. Montaría de nuevo el altar y me centraría en mi amigo Martín e invocaría la luz para ayudarle en su desfase. La secta Pentarrocan no me quitaba el sueño. No serían ellos quienes me sumergieran en el miedo. A mí ni hablar.